estar con nosotros y adelante. Te dejamos el culto en tus manos. Amén, gracias, hermano Leslie, y saludos a todos los hermanos. Qué preciosa oportunidad de estar con ustedes y poder ver a algunos de paso, ¿verdad? Cosa que ya días no podemos hacer. Nos agrada saludarnos, nos agrada vernos, pero esta situación nos tiene un poco inhibidos, ¿verdad? De ese gran deleite que es ver a los hermanos, saludarlos, poder abrazarlos también. Esta tarde yo quisiera compartir en la palabra de Dios algo sobre las habilidades personales y el éxito en Cristo. Y vamos a estar en el libro de Éxodo, en el capítulo 2 y un poco más adelante. Vamos a comenzar con una lectura en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y estoy usando la versión 1909 en esta ocasión. Y en el versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Dios bendito Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad, Señor, de estar delante de tu palabra y poder compartirla, Padre. Queremos rogarte, Dios, que sea tu Santo Espíritu el que guíe nuestra mente, el que guíe nuestros pensamientos, Dios, para que nosotros seamos, Padre, un recipiente el cual sea lleno de tu sabiduría, Dios, que nos deje el entendimiento para encontrar el camino por el cual realmente vamos a ser efectivos en el ministerio y vamos a hacer una bendición a nuestros hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Para mencionar de paso, Primera de Corintios, capítulo 3, habla acerca de los galardones. Y ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, la palabra de Dios habla del que edifica en Cristo. Y habla de aquel que pierde sus recompensas, depende de la obra que hace. Él menciona ahí, entre las obras que se pierden, madera, heno y hojarasca. Dice que el fuego ha de probar la obra y al final la obra de cada uno, la que quede, entonces va a recibir su recompensa. Nuestro llamado es a que nosotros busquemos la manera de que nuestras obras, nuestras actividades, no sean madera, heno, hojarasca, sino que sean oro, piedras preciosas. Vamos a considerar entonces en la vida de Moisés, el siervo del Señor, y vamos a decirlo de esta manera: del éxito al fracaso al modo de hombre, y del fracaso al éxito al modo de Dios en el tiempo de Dios. En las congregaciones tenemos tres grupos diferentes en cuanto al servicio. Y en cuanto al no servicio, hablando específicamente de lo que es un servicio que no va a tener una recompensa. Uno es aquel servicio que está centrado en las habilidades de la persona y que conducen a la persona a confiar en lo que ella es. El otro es las personas que no sirven, hablando de una manera más clara, que no prestan una utilidad a la congregación porque consideran sus complejos, se ven a sí mismos con defectos o como personas no aptas. Y claro, tenemos un tercer grupo que es el orgulloso, aquel que piensa que la iglesia no está a su altura para poder servirle. Y son tres grupos que normalmente podemos ver en las congregaciones. Pero en la vida de Moisés ocurrieron algunos de estas situaciones se vieron en la vida de él. Tanto el servicio por la propia capacidad como la falta de servicio por ausencia de la capacidad personal.
De 0 a 40 años, Moisés estuvo en Egipto. Comenzó como un rey y terminó como un asesino. De 40 a 80 años, estuvo con Yetro en el desierto. Comenzó como un prófugo de la justicia, terminó como un cuidador de ganado. De 80 a 120 años, comenzó curioso y renegando del llamado de Dios, y terminó liberando y conduciendo al pueblo de Dios en el desierto, hacia la tierra prometida. Como primer punto, entonces, vamos a considerar los éxitos que Dios procuró en la vida de Moisés. Los primeros 40 años de la vida de Moisés se ven amparados por la mano prodigiosa de Dios. En su infancia fue un éxito que él sobreviviera a la orden que el rey dio de asesinar a todos los niños hebreos. Fue un éxito que su misma madre terminara criándolo, cuando ella fue la que le dio al río y le puso en la arquilla. Fue un éxito que recibiera la mejor educación que había en su tiempo, después de... Fue un éxito que fuera llamado hijo de la hija de Faraón. Él era un príncipe. El fracaso vino cuando él buscó su propio éxito. Mientras él estuvo amparado en la gracia de Dios, el éxito estuvo en su vida. Y lo vemos en esa secuencia. Pero cuando él toma algunas medidas en su propia mano, entonces las situaciones cambian de tono. Porque él sale a ver a sus parientes, dice la Biblia, y él intervino considerando su fuerza, considerando su posición, considerando su influencia, considerando su entrenamiento y educación. Y al intervenir, él no logró liberar a sus hermanos, que era lo que quería hacer, sino que lo que logró fue agenciarse para sí mismo una mala reputación. En el capítulo 2 del libro de Éxodo, tenemos ahí la historia cuando este hombre es liberado y en su desarrollo él alcanza ya la madurez y andando en el tiempo, él fue a sus hermanos, dice la Biblia, y estando allá con sus hermanos, dice que él vio a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Entonces, para defenderlo, él fue donde el egipcio y lo mató y lo escondió. Entonces, al día siguiente, dice el versículo 13, al día siguiente, y viendo a dos hebreos, ya no es un egipcio y un hebreo, son dos hebreos, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu hermano? ¿Por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa se ha descubierto. Y oyendo el faraón este negocio de Moisés, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, lo que tenemos aquí es que él comenzó como un príncipe y ahora es un prófugo, termina como un asesino. Aquí nos lleva a pensar en lo siguiente: cuando hacemos la obra en nuestras manos, y esto ha sucedido en América, y podemos pensar en algunas personas a nivel de América que se les ha llamado libertadores o aquellos defensores de los derechos de los demás. Lo curioso aquí es que nosotros jamás vemos que estas personas realmente apunten a Dios y que el bien que traen a las comunidades, a los pueblos, sea un bien que va a liberar sus almas, que va a liberar sus vidas.
esta gente continúa siendo esclava de la vanidad, continúan siendo esclavos de los vicios. Simón Bolívar fue uno de estos libertadores. Una de sus expresiones es: la aclamación libre de los ciudadanos es la única fuente legítima de todo poder humano. Eso no es así. Él lo dijo, eso no es así. ¿Por qué? Porque el poder del ser humano no está en su aclamación ni en su libertad. Realmente está en su servicio a Dios. Ahí es donde nosotros encontramos realmente nuestra libertad. Dijo Simón Bolívar: sin moral republicana no se puede tener un gobierno libre. Ahora vean lo que él está diciendo, que la moral tiene que estar según la república lo determina, no según lo que Dios dice. Si nota, todos estos pensamientos son altamente humanistas y nada de esto da gloria a Dios. Dijo Francisco Morazán: para extirpar el mal de las naciones es preciso destruir las monarquías. No fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. No fue como Dios trató con su pueblo. También dijo: la educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad. La educación, el alma de los pueblos es la palabra de Dios, debe ser la palabra de Dios. Pancho Villa dijo algo curioso. En una ocasión, Pancho Villa dijo: fusílenlo, después averiguamos. También dijo Pancho Villa: a mis hijos lo primero que les enseño es odiar al enemigo de mi raza. La Biblia no enseña eso, es contrario a la palabra de Dios. Y algo que me llamó la atención son dos expresiones de Fidel Castro. Mire que en una de ellas rebaja a nuestro Señor al nivel de él, porque él dice: siempre fue un admirador de Cristo, dijo Fidel Castro, porque fue el primer comunista. Bueno, eso es falso. Eso no es así. Cristo dijo: los pobres siempre los tendréis. Él no vino a erradicar el hambre. Él no vino a eso. Realmente, cuando Él venga, va a erradicar el pecado, porque el pecado es la fuente del hambre. Pero Él habló así de Cristo, rebajándolo. Pero miren lo que dijo en 1999. Él dijo: nuestras prostitutas son las más cultas del mundo. ¿Cómo cabe en la mente de un individuo levantar a este tipo de mujeres por sobre todas las del mundo y humillar a Cristo en su propia posición? En la boca de este hombre solo hay una rebaja a la persona de Cristo. Una persona polémica y conocida en nuestra comunidad, Berta Cáceres, su expresión fue: juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus. También dijo: cuando iniciamos la lucha contra Aguasarca, yo sabía, dijo ella, lo duro que iba a ser, pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río. ¿Qué estamos viendo aquí? Idolatría, el culto a la naturaleza, a Gaia, si usted quiere buscarlo, ¿verdad? Todos actúan según los pensamientos del hombre. Lo que generan es injusticia, generan resentimiento. Ellos tuvieron éxito. Podemos hablar de los éxitos que ellos tuvieron, cada uno en su lugar. Sus éxitos están llenos de su actitud, pero el amor, ¿cuál fue su éxito? Todo lo que lograron fue dejar una tierra más impía y al despedirse, irse al infierno. Si usted piensa, en Cuba hubo un tiempo que la profesión más lucrativa de Cuba era la prostitución. ¿Dónde está la libertad del corazón de las personas cuando una mujer tiene que ser una esclava sexual? Tiene que venderse para conseguir algo. Pero bien, ¿a qué aplicamos esto? Esto lo aplicamos al hecho de que un creyente no puede confiar en sus propias habilidades para hacer la obra de Dios. Esto es incorrecto, va en contra de lo que Dios enseña en su palabra.
La historia de Moisés comienza con un intento de matarlo. Querían matarlo a él. Evidentemente no a él específicamente, sino a todos los varones judíos o hebreos. Ningún creyente fiel de la palabra va a pensar que los sucesos en la vida de Moisés fueron suerte. Pero, ¿qué pensaba Moisés? ¿Cuál sería el pensamiento de él? ¿Entendería él que el poder de Dios lo había estado guardando una y otra vez para una obra especial? Que no era su fuerza ni su suerte la que lo mantenía en el lugar en el cual él se encontraba. En el momento en que Moisés confió en su fuerza, ¿se habrá acostumbrado a lo que había vivido, a que Dios siempre lo iba a estar guardando, o a que él tenía suerte, como decimos en nuestro medio? Fijémonos en 7 eventos en la vida de Moisés. Primero, en Éxodo capítulo 1, versículo 9 al 11, tenemos ahí el momento en que los egipcios esclavizan a los hebreos. Y dice ahí: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre el pueblo de Israel comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Pitón y Ramses. Como dije, estoy usando la Biblia, Reina Valera 1909. Entonces ahí él, cuando nace como un esclavo. Luego, en segundo lugar, él es sentenciado a muerte por el dictamen del rey, de Faraón. Éxodo 1:22. Dice la Biblia en Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río a todo hijo que naciere y a toda hija preservad la vida. Así que había ya una sentencia de muerte sobre él porque era un varón. Luego, él es abandonado en el río. Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo. Y viéndole que era hermoso, túvelo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, calafateóla con pez y betún, y la colocó colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ella no pudo guardar más al niño y tuvo que dejarlo en el río. En cuarto lugar, la princesa toma al niño. Éxodo 2:10 dice: y como creció el niño, ella lo trajo a Faraón, a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsolo por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahora vemos que es favorecido. Número 5. Es llevado a donde su madre para criarlo. Regresa a su hogar. Éxodo 2, 7 y 8. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte un ama de los hebreos para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué juego ¿verdad? Bueno, Dios organizando y cuidando las cosas. En sexto lugar, se cría en la casa del rey de Faraón. Hechos capítulo 7 y en el versículo 21 la Biblia dice: mas, siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y en séptimo lugar, recibe la mejor educación. Hechos 7, 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Así que muchos podrían decir: qué suerte, al pensar en alguien así. Él podría confiar en la suerte. No sé qué estaba pensando él. Pero cuando él se metió en la empresa de liberar a su pueblo, a los hebreos, ¿qué estaría pensando? ¿En qué confió? La Biblia no relata algo sobre que haya orado o buscado a alguien
para tener un consejo de Dios. Simplemente la Biblia nos enseña que un día él va, encuentra una injusticia y sale adelante para castigar la injusticia. Dios le había preservado hasta este momento y era para que buscara la voluntad de Dios. Aquí vamos a ver que la liberación de este pueblo no tiene que ver con el bien del pueblo mismo. Dios dio testimonio muchas veces que era un pueblo duro de servir, que eran un pueblo infiel, que eran un pueblo pecador. Lo que Dios estaba haciendo era guiando a Moisés para que Moisés llevara la exaltación de Dios delante del pueblo judío y delante del pueblo egipcio. La exaltación de Dios, del castigo de Dios a los angustiadores del pueblo, de la libertad de Dios a sus escogidos. En realidad, hermanos, todo se trata de Dios. Y cuando pensamos en que todo se trata de Dios, es algo atrayente cuando alguien trabaja exactamente en lo que le fascina, en lo que le gusta. Y dicen, aquí tenemos el dicho, ¿verdad? Se siente como rana en su charco, ¿verdad? Está como pececito en el agua, ¿verdad? Como anillo al dedo. Aquí lo que teníamos era que Moisés había buscado su propia manera de sacar esta situación. Pero la verdadera manera de actuar es cuando le damos la honra a Dios. Y nuestra alma se regocija por completo en glorificar a Dios. Toda alma de todo ser humano se va a sentir realizada y perfecta, plena, cuando esté completa en Cristo y cuando esté haciendo la voluntad de Cristo y honrando a Cristo. No hay otra manera en que realmente una persona alcance la plenitud. Vimos entonces que los éxitos de Moisés fueron procurados por Dios. En segundo lugar, continúa. Ahora viene el fracaso de Moisés. En el capítulo 2, versículo 15, versículo 11 y 15, en el libro de Éxodo, la Biblia dice, en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria, ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esta cosa es descubierta. Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y sentándose junto a un pozo. Lo que tenemos aquí es que Moisés se ha levantado a sí mismo como vengador y como juez. Usó de su propia fuerza, confió en su posición, confió en su habilidad y entrenamiento. ¿Quería Dios liberar al pueblo de Israel? Estamos seguros que así es, Dios quería librarlo. Pero no era el tiempo ni era el método. Pues nosotros entendemos que Dios quiere el bien para nosotros, pero ¿cuántas cosas tenemos que aprender antes de alcanzar el bien? Notemos entonces hacia dónde conducía la acción de Moisés. Podía ser a una huelga para no producir lo que pedían los egipcios, podía tomarse las calles de Egipto, podían hacer frente a Faraón y atravesar las carretas, no habían llantas para que las quemaran. Dios tenía un propósito particular, algo especial, pero en el momento adecuado. Cuando llegara la liberación de Israel, uno de los factores era la gloria de Dios. Y era la gloria de Dios sobre Faraón, que se determinaba a sí mismo como el Dios de la tierra. Desde aquí vienen 40 años de la vida de Moisés sin gloria, cosechando el fruto de sus malas acciones, de haberse puesto a sí mismo como juez y de haber asesinado a un hombre. Esto no era un juicio de parte de él, esto fue un crimen lo que él hizo. Pero la presencia de Dios hace cambiar todas las cosas, según los designios de Dios.
Pues Dios llama a Moisés cuando ya es un hombre de edad, con 80 años, indispuesto para ir a promover la liberación de su pueblo. Vivió sus primeros 40 años con las comodidades de la corte de Egipto y luego 40 años con las incomodidades, fatigas y trabajos de un arriero de Madián, de un hombre que andaba cuidando ovejas y ganado. Ahora Moisés se va a mostrar renuente a realizar lo que él quería originalmente haber hecho. ¿Qué cosas? Antes de que fuera llamado, antes de esto, él confió en sí mismo. Pero luego, cuando se le confía la liberación del pueblo de Israel, ya él está renuente a hacer la obra. Esto es bueno, porque Dios le va a llevar a mostrar que la obra no se hace en las fuerzas del hombre. Notemos esto. La obra de Dios no es por la habilidad del ser humano. No vamos a buscar plácidos domingos para ir a cantar las alabanzas a la iglesia. En el templo nos reunimos y hay unos que cantan prodigiosamente y otros nos faltan kilómetros para alcanzarlos. Pero se trata del esfuerzo que vamos a hacer para honrar a Dios con nuestro canto. No es que vamos a excusar ser negligentes en la adoración, de ninguna manera. Tenemos que esforzarnos por aprender a hacerlo cada vez mejor porque es para nuestro Señor. Debe ser sustentada. El juicio sobre las naciones, sobre los pueblos y la libertad debe ser sustentada por la verdad. Debe ser sustentada por la justicia y por la santidad. El juicio por las naciones o sobre las naciones debe venir de uno que es justo, de quien tiene el poder, de quien ostenta la posición, el derecho y el carácter para ejecutar juicios contra los injustos. Ningún juez en la tierra tiene esto. Ninguna persona en la tierra tiene el carácter, porque eso determina que no tendría que tener pecado en su vida ni nada por lo cual se le juzgue. En Santiago capítulo 1, en el versículo 20, la palabra de Dios dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso fue precisamente lo que pasó en Moisés. Ahí están los problemas de muchos creyentes. Unos piensan que por sus capacidades la obra va a prosperar. Otros piensan que como son tan desgraciados y tienen tantos complejos, no son capaces ni de lavar un sanitario, a veces ni de sacudirse los pies cuando van a entrar al templo. Y tenemos otro grupo que es tan arrogante que piensa que la iglesia no es suficiente para ellos. Pero lo que debemos de creer es que Dios tiene el poder para usar vasos de barro y convertirlos en copas para un rey. Y eso es lo que Él está haciendo con nuestra vida. Él está haciendo con nuestro carácter. Vimos entonces, primero, los éxitos que Dios procuró en la vida de Moisés. Segundo, continuó el fracaso de Moisés. Ahora, la obra se hace por las razones de Dios. No queremos una iglesia bautista grande y fuerte por la honra de la iglesia. Olvidémonos de eso. Queremos personas que sean creyentes, honestos y sinceros que honren a Dios. Eso es lo que realmente buscamos. Dios constituye las razones de la liberación de Israel, su pueblo escogido, y a la vez afirma su justicia sobre las acciones de los egipcios y sobre los israelitas. Miremoslo así. En Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo empero endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Moisés hablaría a Faraón las palabras de Dios y haría delante de Faraón las señales de Dios. Óigalo bien, las palabras de Dios, las señales de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Las señales de Dios, las maravillas de Dios. Éxodo 14, 4. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así.
la gloria de Dios, el testimonio de Dios. Versículo 17. Tenemos ahí. No el hombre, no Moisés, no Israel. Dios mismo se haría de glorificar. Las maravillas de Dios le honrarían. Las señales de Dios le manifestarían. El enfoque es Dios, no el pueblo de Israel. Lo importante no eran los israelitas. Lo importante es Dios. Siempre lo ha sido y siempre va a serlo. La fuerza del hombre nos conduce al fracaso. La impotencia del creyente en las manos de Dios es una fuerza imbatible. Esto es una realidad, hermano. Nosotros podemos ver a David frente a Goliat. ¿Quién era David para pelear con Goliat? Podemos ver a Esther para salvar a su rey, a su pueblo. ¿Quién era Esther para salvar a su pueblo? Pues no era nadie. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, no en la fuerza de nuestro carácter y la confianza que tendremos en nuestra posición ni en nuestros recursos. Así que vimos los éxitos que Dios procuró en la vida de Moisés. Continuamos con el fracaso de Moisés. Luego la obra se hace por las razones de Dios. Veamos ahora Moisés el renuente. Pero, vamos a poner un pero grandote aquí. Miramos un cambio en la vida de Moisés. Algo cambió. Los 40 años que estuvo en la tierra de Madián fueron el tiempo que tardó en acentuarse el cambio que se necesitaba. Dice en Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo, bueno, voy a poner el contexto. Moisés vio la zarza ardiendo y dijo, voy a ver. Fue curioso. Así que fue a ver la zarza. Cuando llegó, Dios le habló y le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es un lugar santo. Entonces, Dios habló a Moisés. En verso 1 dice, después de que Dios comisiona a Moisés y le dice que vaya a liberar a su pueblo, Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. En el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabras, de ayer ni de antier, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 13, y él dijo, ay Señor, envía por mano del que ha de enviar. Conocemos la historia que Dios le reprendió en ese momento. Pero veamos que aquí ya no existe confianza en Moisés. Él ya no confía en sus habilidades. Ahora se ve a sí mismo una persona débil, una persona inadecuada para realizar la obra. Se siente impotente. La gente no le conoce a él y él no conoce a gente allá en Egipto. No tiene el respaldo, no tiene la influencia, no tiene el vigor de aquel hombre que mató al egipcio. Así es que, ¿sabe qué? Está listo para la obra de Dios. Está listo, sin fuerzas, ¿verdad? Él se ve de esa manera. Entonces, lo que vemos aquí es que sus habilidades, su inteligencia y sus influencias no le van a estorbar a Dios. Ya él no es nadie y él lo entiende, porque él no pudo realizar la obra. Ahora él ya no es un estorbo. Así que, en quinto lugar, pensamos, Moisés el libertador. Cuando él tenía la influencia, el poder, el carácter, la gallardía y todo lo que quisiera, no pudo hacer nada. Ahora que ya no tiene nada de eso, Dios le dice, ahora sí, estás listo para liberar al pueblo. En Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 40, dice la Biblia, y partieron los hijos de Israel de Ramses a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes y ovejas y ganados, muy muchos. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había secado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto echándolo los egipcios no habían podido detenerse, ni aún prepararse comida.
Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahora Israel va conduciendo a este pueblo. Y dice el capítulo 11 en el versículo 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era muy grande varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo de Israel. Y aun ante los mismos hebreos, Dios puso a Moisés muy en alto, pero no por sus fortalezas, sino por su sumisión. Él se sometió a Dios. Él abandonó las competencias que antes había tenido. Ya no estaban. Su carácter ya no estaba. Dice la Biblia que hablaron María y Aarón contra Moisés, su hermano menor, porque él tenía una mujer etíope. Y dijeron en el versículo 2 del capítulo 12 de Números, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Entonces dice que Jehová se enojó contra ellos. Y entonces de Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ellos ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños le hablaré. No así a mi siervo Moisés. ¿Qué le parece? No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Hermano, esta es la hora, la gloria de Moisés. Pero la mente y el corazón de Moisés serían el mismo. ¿Cuál es su fortaleza, hermano? ¿Cuál es su capacidad? Y la pregunta es, ¿qué es lo que en mi vida y en la suya echa a perder la obra de Dios? Todos somos inútiles para la obra de Dios. Si Él no nos transforma, nadie puede servirle. Tenemos aquí, y lo dice allá en Filipenses, Dios produce el querer como el hacer. Bueno, vamos a tener entonces como nuestra conclusión aquí. No podemos servir a Dios en nuestra fuerza. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra vida y ponerla a los pies de Cristo para que Él la rehaga, para que Él nos haga nuevas criaturas como realmente somos en Cristo Jesús. Y debemos de rogar que Dios nos haga ver con claridad nuestra humanidad que estorba a su obra, para que vengamos entonces a hacer todo lo que hagamos confiando solamente en la transformación, en el poder y en la presencia de Cristo en nuestra vida. Pablo lo dijo, y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hagamos de esto nuestra oración, hermanos. Oremos de esta manera. Señor, ayúdanos a ver con claridad, Padre, nuestra humanidad, cómo nuestras fortalezas, nuestros atributos pueden echar a perder la obra que tú haces en nuestra vida. Aún nuestros complejos pueden arruinar tu obra. Ayúdanos, Padre, para que en nuestra vida se realice la obra que tú quieres hacer y que nos des la sabiduría para dejar de estorbarte, Señor, para no poner nuestra confianza en nosotros, sino únicamente en la presencia que tú tienes en nuestra vida. Que llenemos nuestra vida, nuestra mente de tu sabiduría, de tu humildad, para que demos ahora, Señor, todo lo que somos para servirte y honrarte. Para la honra y gloria de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, por permitirme compartir con ustedes y vamos a dar paso entonces a los hermanos allá en Ciguatepeque que van a concluir este tiempo.
Amén. Muchas gracias, hermano Jacob. Gracias a Dios por el mensaje de hoy. Moisés es uno de mis personajes favoritos de la palabra de Dios. Bien, vamos a tener otro himno. Voy a pedir a Halbert que por favor nos lo ponga. Amén. Otro de mis himnos favoritos. Bien, hermanos, muchas gracias otra vez al hermano Jacobo por el mensaje sobre la vida de Moisés, pero no realmente sobre la vida de Moisés, sino sobre el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. No olviden el culto de oración este jueves y el culto de la escuela dominical el domingo a las 10 de la mañana. Va a estar predicando mi papá el domingo a las 10, así que esperamos que todos estén presentes. Les suplico que sigan orando por la nieta de nuestro pastor Morgan. Ha tenido algunas mejoras, ha respondido bien a las cirugías, así que por favor oren específicamente que se le baje la inflamación del cerebro y que se despierte de la coma en que está. Vamos a pedir a la hermana Leslie Alvarado que por favor nos despida en oración, que el Señor les bendiga. Cualquier cosa nos escriben o nos llaman y vamos a estar en comunicación así. Adelante, Leslie. Sí, perdóname, pero la hermana Lina también va a tener operación de estas semanas.
A esta semana va a tener una operación mi mamá. Yo creí que faltaba todavía. Entonces va a tener la primera operación en sus ojos. Ahí les vamos a confirmar qué día va a ser la operación. O ya sabe. ¿Qué día va a ser su operación? El jueves. El jueves, como 22, algo así, ¿verdad? A las 11. 21. El jueves 21 a las 10 de la mañana, hora de Honduras. Entonces, por favor, estén orando también mucho por la primera operación de mi mamá este jueves. Adelante, Leslie. Bien, buenas tardes, hermanos. Inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia y oramos. Señor Jesús, gracias le damos, Padre, por ser tan bueno y maravilloso para con nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, por en medio de las dificultades nunca desampararnos, Señor, nunca dejarnos, Padre amado. Gracias, Señor, por todas y cada una de sus bendiciones para nuestra vida, por siempre proveer para nuestras necesidades, Señor. Y sobre todo, Padre amado, gracias, Señor, por la gracia que ha tenido para nuestras vidas y darnos el don de ser llamados hijos suyos, Padre Celestial. Esta tarde, Señor, venimos ante su presencia, Padre, para encomendar las peticiones que se han hecho, Señor. Le pedimos, Padre, por la hermana Lina, Señor, y su operación, Señor. Le pedimos que esa operación sea muy satisfactoria para su salud, Padre amado, y que sea usted en todo momento, Padre, cuidándola y guardándola, Señor amado. Le pedimos, Señor, por todos y cada uno de los hermanos aquí reunidos, Señor, que provea para nuestras necesidades, Señor, y que bendiga nuestras vidas, Padre amado. Le damos gracias, Señor, por el predicador que usó para compartir su palabra esta tarde, Señor, que bendiga su vida, Señor, y su ministerio. Padre amado, todo esto se lo dejamos, Señor, en sus manos de amor. Amén. Amén. Bueno, ahí enciendan sus micrófonos todos, salúdense, dense un abrazo y nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga.